En el marco de una economía muy desafiante, es importante entender cuál es el rol clave de los líderes, pues este adquiere mucha más relevancia. Es importante evaluar en el presente los cambios que tendrán que asumir las nuevas generaciones de gerentes, cada vez más jóvenes, y será el punto de partida para prepararse a asumir los giros y tendencias en los negocios. De la mano de los expertos, vamos a tener la oportunidad de indagar sobre cuáles son esas nuevas dinámicas de trabajo en el mundo empresarial. Por ejemplo, compañías que están implementando nuevos modelos en los organigramas corporativos con la implementación de jerarquías horizontales y no verticales. Asimismo, de la mano de líderes exitosos, representantes de compañías en diferentes sectores, vamos a plantearnos cuál es el panorama de las prácticas de liderazgo que están en boga, asimismo como aquellas que vienen del pasado, pero que son consideradas como atemporales y además muy necesarias para los procesos de transformación de las empresas que necesitan traer consigo los legados. Asimismo, vamos a evaluar cuáles son esas habilidades que necesitan los líderes hoy por hoy para responder a las nuevas tecnologías emergentes y a los nuevos perfiles de consumidores que están surgiendo día a día. Bueno, en este foro de liderazgo además vamos a contar con dos visiones muy interesantes. Por un lado, de los gerentes jóvenes que en este momento están a cargo de pequeñas y grandes empresas, pero que además se proyectan como los gerentes de empresas no solamente propias, sino multinacionales que llegan al país. Y también la mirada de mujeres que quieren ver una radiografía de cómo está el tema de liderazgo para las mujeres en el mercado laboral colombiano. Entonces, para empezar a abordar una temática tan amplia como el liderazgo, vamos a invitar a abrir nuestro foro a Giovanni Reyes. Él es profesor titular de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario y nos va a presentar un punto de partida. ¿Y qué es un punto de partida? Es una radiografía de las proyecciones económicas que tiene el país para que ustedes como empresarios sepan cuáles son esos retos que van a tener que afrontar en el transcurso de lo que queda de este año y lo que viene para el 2020. Invitamos a Giovanni a pasar, mientras tanto lo voy presentando, además de ser profesor titular de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario. Él ha sido director del doctorado y de la maestría en dirección de la misma facultad, es PhD en Economía para el Desarrollo y Relaciones Internacionales de la Universidad de Pittsburgh, con certificado de posgrado de las universidades de Pensilvania y Harvard en Estados Unidos, así como de la Escuela de Altos Estudios Comerciales y la International Schools of Business Management en París, Francia. Ha sido Fulbright y World Bank Scholar. Giovanni, si quieres puedes ir pasando. Además de director del Sistema Económico Latinoamericano y representante ante la Organización Internacional del Café con sede en Londres. Ha trabajado para la Organización de las Naciones Unidas, con Nueva York, con el PNUD, UNICEF y muchos otros organismos internacionales. Bienvenido, Giovanni. Bueno, muchas gracias. Creo que se escucha bien esta cuestión, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias. Y muchas gracias a los organizadores por la invitación. Uno generalmente comienza con unos avisos parroquiales, ¿no? Como cuando está dando las clases. Y yo quiero decirles que, bueno, hay una cosa que produce América Latina. Y una cosa que produce casi así unstoppable es discursos. Y yo no quiero pues contribuir a esa producción de discursos, sino quiero que veamos la mayor parte de las sustancias, ¿verdad?, que tenemos aquí para compartirles el día de hoy. Mi gratitud también es muy grande porque en otros países, fíjese usted que a los profesores se les da bastante cancha, como dicen aquí, ¿verdad? Porque los análisis de los profesores, quizá, esto se dice en otros países, es el análisis del único sector tal vez que no está pensando en chelines, léase chequeras, ni en votos. Entonces podemos tener una aproximación un poco más, entre comillas, objetiva.
Bueno, entonces yo tenía una presentación para acá. Aquí hay por los que están interesados, aquí hay una página web donde pueden encontrar bastantes o más o menos algunos documentos que pueden complementar esto, ¿verdad? Pero vamos a ir así, right to the point, no se preocupe. Bueno, entonces, rápidamente un pequeño plan de vuelo. Tengo aquí mi reloj para no pasarme de los 900 segundos, ¿no? Que me dice Nathan. 900 segundos, 1200. Ok, entonces, fíjese usted, primero vamos a ver el desempeño económico rápidamente, ahora en tiempos de WhatsApp, ¿verdad? Y ustedes son muy jovencitos, pues no hay tiempo casi de nada, excepto de estar pegados al WhatsApp. Entonces, vamos a ver un poco las perspectivas 2000 para el año entrante. Este es un ejercicio arriesgadísimo, Lo más probable es fallar, pero por lo menos tenemos un ojo medio nublado. Y créanme que lo he hecho con base en unos modelos ahí polinomiales, etc. Y de último, pues algunas conclusiones y consideraciones finales. Si de una reunión no tenemos pues unas conclusiones, como que no hemos sido muy productivos. Entonces rápidamente, bueno, la primera nota es que fíjese usted cómo es de interesante cuando uno chequea los países que no fueron afectados por la crisis financiera que tuvo como punto de inflexión el 13 de septiembre de 2008. Uno ve que en América Latina, Uruguay, los uruguayos, como dicen ellos, Perú, hasta cierto punto Chile, no tanto, pero sí Colombia y Panamá no fueron afectados. Pero cuando uno ve de estos países, el país que persistentemente tiene desempleo es Colombia. Entonces la pregunta, esto es como el ejercicio de un médico, ¿por qué crece la economía de Colombia y por qué no crece y no jalona el empleo tanto como quisiéramos? Esto no es ideológico. En la medida que tenemos más empleo, la gente va a tener más oportunidades de vida, de ganarse la vida, va a tener más demanda efectiva, y eso va a hacer que las empresas puedan tener un mejor desempeño. ¿Por qué producimos en las empresas? Por la competitividad, sí, por el espíritu emprendedor, desde luego, pero esencialmente por la demanda que tenemos. ¿Verdad? Todo el mundo produce arepas, arroz chino y MBAs. ¿Por qué? Porque hay mucha demanda. Pero no veo a mucha gente produciendo pues guantes de astronauta. ¿Verdad? Muy interesante, muy sofisticado, pero no hay demanda. Entonces la demanda es una cuestión muy importante. Entonces, ¿cómo crece la economía? Pues fíjese usted que crece por el sector financiero, crece por el consumo y por el comercio. Son actividades que no generan tanto, como decimos técnicamente, efecto multiplicador en el empleo. ¿Qué genera efecto multiplicador en el empleo? El sector agrícola, el sector industrial, la construcción, la infraestructura urbana, la infraestructura rural y el turismo. El turismo tiene un gran potencial en Colombia y lamentablemente eso no nos está ayudando. Más adelante, rápidamente, les voy a mostrar cómo si el turismo estuviese muy bien desarrollado o más desarrollado, nos ayudaría en una cosa muy importante que se llama la cuenta corriente de la balanza de pagos, que la tenemos deficitaria. Y eso nos está generando un gran problema. Entonces, quisiera dejar la idea esta. Los sectores que crecen no son sectores que nos jalonan tanto el empleo. Por eso Colombia crece, pero no genera tanto empleo como quisiéramos. Aparte, quiero ser muy honesto, de que como somos avispados, como se dice aquí simpáticamente, pues nosotros en Colombia se cambió el indicador del empleo. Y entonces, bingo, por eso aparece como que el empleo va bajando bastante. Y hay creación de empleo, pero también porque cambiamos el indicador. Una situación similar a la que aparece con la pobreza. Bueno, entonces crece pues lo que quiero decir fundamentalmente, finanzas, consumo, comercio. Bueno, este es desde 1910 el crecimiento del empleo. Antes llegamos a 7.1. Este crecimiento de aquí hasta acá, fíjese, este crecimiento fue debido a que había un alto precio de las materias primas en los mercados internacionales. Esto hay que tenerlo muy claro. De 2003 a 2014 hay un alto precio de las materias primas y esa gran entrada de capitales
pues es lo que levanta una gran marea y ayuda a muchos gobiernos en América Latina, pero no es necesariamente porque hayan sido los presidentes, sino porque viene esa marea alta. Entonces es Chávez en Venezuela, es Lula, es Bachelet y el presidente Lagos en Chile, es Uribe, ¿verdad?, de vuestras mercedes, como dicen aquí. Muy bien, y entonces aquí ya tenemos problemas, relativamente no vamos tan alto. Bueno, crecimiento económico. Aquí vemos el crecimiento económico de Colombia junto con Brasil, México y Perú, es decir, no estamos tan mal para los estándares latinoamericanos. Pero aquí lo vemos, por ejemplo, cómo nos comparamos con Estados Unidos más o menos comparativo, pero el bueno de la clase es China e India. China e India vienen jalonando con 10% de crecimiento en los pasados 30 años. Entonces China va a crecer 6% y ya se habla de una crisis, ¿verdad? Entonces todos crecemos, pero como China y la India están creciendo más, cada vez la brecha se va ampliando. Si quieren, después podemos volver. Tengo la presión aquí de los ojos de Natalie en el cuello, ¿no? Y tengo la cuestión del tiempo, pero si quieren después podemos volver si tienen alguna duda para ver más en detalle. Voy a pasar un poco rápido. Aquí tenemos la tasa de ocupación, la tasa global de participación, pero lo importante es aquí el desempleo. Fíjese este 10.7, otra vez. Crecemos, pero no jalona tanto como jalona el empleo en otros países. Además de que hubo un cambio en los indicadores de empleo. Eso tenemos que decirlo si queremos hablar pues en serio. Cambiamos el indicador del empleo, lo pusimos un poquito más flexible y también el de la pobreza. Tengo la conjetura de que eso se hizo porque teníamos que ajustar números para ver si nos dejaban entrar, si dejaba entrar a Colombia en la OCDE, ¿verdad? Con todas las ventajas y desventajas que eso tiene. Lo podemos tratar después. Ahora el empleo, en función siempre del empleo, solamente aquí quería demostrar que son las mujeres las que están llevando la peor parte, ¿verdad? Porque ahí tenemos que ver algunos detalles. Las mujeres y los jóvenes están llevando la peor parte en la situación de desempleo. Bueno, aquí viene una cosa que es durísima para la economía, que es la devaluación, ¿verdad? Cuando los precios de las materias primas estaban altos, entraba una gran cantidad de dólares, las tasas de interés de Estados Unidos estaban bajas, el dólar buscaba refugios como Colombia, entonces teníamos esto que era un dólar barato, importaciones baratas, y las importaciones baratas nos afectaban las exportaciones, no estábamos exportando tanto, y además nos afectaba el hecho de que estábamos importando un montón de cosas, porque era más barato importar que producir internamente. Y entonces aquí viene el periodo de la devaluación que nos está afectando grandemente. La teoría clásica, aquí hay un punto muy importante que no se aplica en países como Colombia, ¿verdad? Muchos economistas creen que hay una tendencia universal como la física en la economía y eso la verdad es un mito. Entonces aquí hay un principio. En los países más desarrollados, en la medida que usted devalúa la moneda, usted estimula la exportación. Pero cuando usted está exportando bienes que no tienen tanta demanda ni tanto valor agregado, como es la minería, el petróleo, entonces esos son mercados cautivos. Por más que se devalúe, usted no puede colocar tanta cantidad. Entonces eso es una diferencia para la política económica que se puede aplicar en Alemania, pero no se debe aplicar aquí. ¿Que se puede aplicar? Pues se puede, claro que sí. Pero después no le echemos la culpa a la realidad, porque son nuestros modelos los que no están actuando bien. Si quieren, después podemos regresar a esto. La inflación, muy importante, la inflación es golpeada por la devaluación. Otra vez, ¿por qué? Porque Alemania, por ejemplo, lo que importa son los postres que nosotros vendemos, banano, azúcar, café, etc. Y nosotros lo que importamos son bienes de valor agregado. Entonces, fíjese usted que estas importaciones sí nos impactan la parte de la inflación. Se ha venido estabilizando, pero aquí hay un fuerte impacto debido a la parte de la devaluación del peso. Rápidamente, aquí está la prueba. Por más que haya devaluación, las exportaciones, el azulito, no repuntan.
¿Por qué? Porque dependemos de que las importaciones son bienes que tienen valor agregado. Necesitamos importaciones aún para poder exportar. Hay algunos economistas que lo han dicho en Colombia, que aproximadamente entre 38 y 40% de la importación lo necesitamos para exportar. Entonces aquí tenemos la prueba de que la teoría ahí no nos está funcionando. Funciona en Japón, funciona en Estados Unidos, en Alemania, en Francia. Japón es el caso de texto. ¿Por qué? Porque Japón exporta, tiene la industria de semiconductores más importante del mundo, entonces tiene valor agregado. Si usted quiere un semiconductor bueno, por así decirlo, tiene que caer con los japonesitos. ¿Y por qué Japón exporta valor agregado? Pues porque les tocó trabajar, como dicen ustedes, les tocó trabajar y pensar. ¿Por qué? Porque no tienen petróleo ni tierra para la agricultura, etc. Es un poco el caso de Singapur. Como no tenían las condiciones para la gran hacienda latinoamericana, tuvieron que pensar y trabajar en cosas que tienen valor agregado. Esto es una cuestión muy importante. Luego viene un déficit en cuenta corriente, rápidamente. Esta es la balanza de pagos. La cuenta corriente nos dice las importaciones, las exportaciones, pero también el turismo. Entonces hay países que no exportan nada y que lo importan todo, pero la cuenta corriente la tienen en positivo. Un ejemplo de texto son dos islas pequeñas que se llaman San Kitts y Nevis en el Caribe. Estos chicos no exportan nada, olvídese que exportan nada, alguna cosa. Todo lo importan, es una economía de puerto, pero la balanza, la cuenta corriente la tienen en positivo porque el turismo es lo que compensa toda esta situación. De manera que podemos estar aún mal, fíjese usted, en no estar exportando mucho. Si tenemos un turismo muy bueno, el turismo tiene un efecto multiplicador en el empleo, entonces podemos salir bien con la cuenta corriente. Créanme que esto y el déficit de la balanza comercial son cosas muy importantes. Bueno, la deuda vamos de vértigo. Esta cosa sí vamos en la montaña rusa, pero no vamos cayendo, sino vamos para arriba. Fíjese cómo en el 2003 teníamos aproximadamente 35,000 millones de dólares de deuda externa y ahorita estamos teniendo 135,000. Esto no se los van a decir en las buenas noticias del entretenimiento. Esto es aburridito, ¿verdad? Y como el conocimiento es hoy en día despreciable. Fíjese usted que estamos pagando más o menos 6,800 millones de dólares anuales en el servicio de la deuda. Esto es mortal. Eso equivale a 18 millones de dólares gringuitos por día. 18 millones de dólares norteamericanos por día en el servicio de la deuda. Porque los que nos prestaron la plata o le prestaron la plata a Colombia no quieren que usted le pague el capital, quiere que de por vida le paguen los intereses de la deuda. Algo así como la tarjeta de crédito, ¿verdad? Y nuestros amigos que son los dueños de las tarjetas de crédito, les juro que viven en bonitas casas en la Riviera Francesa y en la Riviera Italiana, ya sea del Adriático o del Tirreno o del Jónico. Entonces, fíjese cómo la deuda externa viene subiendo y con la devaluación del peso, ahora la deuda está llegando casi a 50% del PIB de Colombia. Claro que si quieren nos comparamos con Haití y nos sentimos nice porque pobres los haitianos, cualquiera le pega a los haitianos, o con Estados Unidos, ¿verdad? Estados Unidos la deuda es como 110% del PIB. Estados Unidos está pagando más o menos entre 500 y 800 millones de dólares gringos por el servicio de su deuda cada día. Eso no sé si lo sabe el presidente, ¿verdad? Este Orange Boy que está ahorita en Washington. No sé si lo sabe, pero eso tampoco aparece en las buenas noticias, ¿verdad? Porque el cheerleader, estamos bien, todo nice, etc. Esto nos está afectando, créanme que esto nos está afectando muchísimo porque es un drenaje de nuestros recursos anualmente. Aquí la pobreza la traigo no solamente por un tema, pues, ¿verdad? Incluso hasta ético del cristianismo, menos mal, pues, que somos cristianos, ¿verdad? Peor sería, ¿verdad? Entonces cambiamos el indicador y venimos de 50 a 27%. Es el general en el área rural. La situación es peor, pareciera ser que hay dos países, lo vamos a ver un poquito más adelante, un país
urbano, vivimos aquí más o menos en el norte, los hijos de Gladysita, esa es una realidad, pero los que están en la parte rural es otra realidad con una débil institucionalidad. Rápidamente esto, aquí habían unos datos que obviamente pues aquí si explicamos toda esta parte son más detalles de la parte de la pobreza, pero los que están interesados, la presentación se queda acá. Podemos volver sobre esto, qué departamentos, la pobreza en términos monetarios, la pobreza extrema, etc. Entonces ahora rápidamente aquí, la inequidad. Esto de la inequidad también un poco como take it easy, tómelo con cuidado porque, digamos, hay países que son muy equitativos, pero por bajo. Digamos, Cuba es un país muy equitativo, pero no es que estemos contentos, sino porque como casi nadie tiene mucho poder adquisitivo, entonces por lo bajo, eso no conviene. Pero aquí creo que era interesante decir cómo, fíjese usted, en La Guajira y en el Chocó, y aquí en esta parte de aquí de Nariño, el Cauca, etcétera, y aquí de nuestros amigos paisas, son los que tienen mayores niveles de inequidad, ¿verdad? Bueno, creí que esto podía ser interesante. Esto me parece mortal, de desarrollo. Hay un economista que se llama Torres Ocampo, bastante reconocido, secretario general de CEPAL. Fíjese usted esta cosa, el 10% de la población colombiana se queda con el 46% de la renta nacional. Entonces uno habla de inequidad y alguien con un razonamiento por demás superficial le dice, sí, pero en todos los países hay inequidad. Esa lógica, ¿no? Mírate los dedos de la mano, son diferentes. Y ahí viene el salto lógico, pues, todo es igual. Pues si quieren, quedamos así, pero fíjese usted, mientras que en Japón el 10% tiene 7 veces el 10% más de menos recursos, aquí son casi 83 veces, de manera que hay algún distingo. El problema no es la pobreza totalmente, el problema es que tenemos un déficit de demanda. Les puedo demostrar matemáticamente que un país, en la medida que tiene pobres, al final vamos a perder todos perdemos. Pierde el que no puede comprar, pierde el que no puede vender, pierde el que no puede producir porque aquel no vende, porque aquel no compra, y pierde el que no tiene empleo porque aquel no produce, porque aquel no vende, porque aquel no compra. Fíjese usted el 10% con el 46%, y en el otro lado fíjese que el 50% de los colombianos tiene que arreglárselas con el 14%. Ahora sí, son cifras del 2005 y por ahí puede entrarle y descalificar si quiere, pero ahí está la realidad, ¿verdad? Ahí está la realidad. Entonces esto del déficit de la demanda creo que es importante porque aquí están los mercados segmentados, ¿verdad? ¿Cuál es el target de nuestra industria para poderle vender uno? Rápidamente ahora, competitividad. Pues Colombia es más o menos bastante competitiva para los estándares de América Latina. Fíjese que el último ranking es Uruguay y Costa Rica. Esto no es de extrañar. Uruguay y Costa Rica casi no parecen latinos, sobre todo Uruguay. Bastante funcionales estos muchachos, ¿verdad? Y también Chile y México con problemas. Porque Uruguay y Costa Rica son economías un poco más pequeñas, pero bueno, aquí está Colombia. La competitividad tiene algunos apartados donde está un poco mejor, pero tiene otros, por ejemplo, como innovación tecnológica, donde, bueno, ahora no se puede decir la palabra desastre, sino que uno dice mejorable, sustancialmente mejorable. Es la misma cosa, pero se oye nice, ¿verdad? Bueno, algunas perspectivas económicas. Esto lo voy a decir un poquito rapidito y créanme que si usted quiere fallar en la vida, pronostique algo en economía. Esto es muy fácil fallar, de veras, pero hay que tener algún indicador. Entonces, agricultura de insumos, muy probablemente crece. Yo me basé en los datos que tiene CEPAL, que tiene el DANE, y sobre todo unos análisis de Bancolombia. No sé si aquí se puede hacer un reconocimiento, pero esa es la verdad. Entonces, de 2.1, 2.5 de crecimiento a 3.9, verdecito. Pero el comercio muy probablemente se contraiga un poco para el año entrante. Ustedes saben que aquí hay múltiples variables que afectan todo esto. La energía es posible que se contraiga también un poco, lo cual es como una
señal proxy del desempeño económico. La construcción está más o menos estable, un poquitito de contracción, muy probablemente, depende de varios factores más. El turismo, desgraciadamente el turismo, no esperamos mucha repercusión del turismo. El día de hoy en la mañana, no sé si saben, front page del New York Times. Muere el muchacho que recibió un balazo de la policía en la parte de atrás de la cabeza. Entonces esas cosas no ayudan para el turismo, porque uno tiene amigos pues y le dicen a uno, ¿qué estás haciendo ahí? No disparan pues desde el aeropuerto, porque ese es el imaginario que usted se baja ahí un poco del avión, con cuidado, ¿verdad? Pero no es así. Pero doctores queridos, de veras, también Colombia contribuye a eso, les juro, porque hay un imaginario colectivo. Fíjense que la otra vez yo hacía bromas de estas, pero alguien se puso serio, que se llama Camilo Restrepo, que creo que ha sido ministro. Y él dijo, mire, ahí nos reímos de lo que dijo el doctor, pero un producto de exportación, yo no lo sabía, son las telenovelas. Y él dijo eso de las chicas de la mafia y sin glándulas pectorales, no hay paraíso, cosas así. De veras, fíjese usted que eso impacta, ¿no? De veras. Eso impacta y la gente, pues, Homero Simpson, ¿verdad? Un 85% de los gringos mira tele y entonces mira esas cosas. Y entonces estamos generando también un imaginario colectivo, no de gente pues que lucha, valiosa, heroica, aquí pagando impuestos. Por eso uno se pone contento, creo yo, incluso afuera, cuando uno mira que muchachos como Iron Man, digamos, o Egan Bernal ganan, porque entonces se ponen a hablar al país de otras cosas, ¿verdad? Para no mencionar el Nobel de García Márquez. Aunque también hay ahora compositores, ¿verdad? Y autores, ¿verdad? Que esa música posmoderna, ¿no? De Mozart a Maluma, usted siente, chacho, la evolución de la humanidad, ¿verdad? Y es increíble, qué sublime, ¿no? Qué sublime, ¿no? Claro, ¿verdad? El perreo, ¿no? Qué sublime, ¿no? Muy bien, entonces eso sale por el turismo. Fíjese usted que aquí nos afecta esto, nos afecta. El sector financiero, pues ahí sí estamos nice. Estos muchachos sí crecen, ¿verdad? Crecen muy bien. El problema no es ideológico, el problema es, de esto podríamos hablar mucho. Para entender la crisis económica tenemos que entender que hay una economía financierista que mueve en el mundo 750 trillones, millones de dólares. Y tenemos una economía real de bienes, servicios y empleo que está moviendo 70 trillones. La economía financierista de quien Paul Krugman dice, él es un premio Nobel, ¿verdad? Está más allá del bien y del mal. Paul Krugman dice la economía del casino. Entonces esta economía, lo que pasa es que mueve mucha plata y no nos genera tantas oportunidades en el empleo. No es que no genere empleo, pero genera relativamente poco. Pero ahí estamos bien. Crecimiento económico, esto es lo más fácil de fallar. Un 3.1 quizá para este año, 2.8 muy probablemente como un rango ahí. Y lo preocupante sí es el déficit de la cuenta corriente. ¿Por qué? Porque no estamos exportando tanto, el turismo no nos lo levantamos. Entonces fíjese bien, para financiar este déficit de algún lado tiene que salir la plata. Y la plata no está saliendo de las reservas, porque el Banco de la República muy prudentemente no se gasta esas reservas. De acuerdo, entonces no viene de las remesas. Hay gente heroica que trabaja y que manda las remesas, pero no tiene tanto impacto como en otros países, como por ejemplo Guatemala, que es el caso de texto. Guatemala exporta postres también e importa un montón de cosas de valor agregado, pero tiene superávit porque las remesas lo están sacando a flote la economía, pero con nosotros no. Entonces, ¿de dónde salen los chelines para cubrir este déficit? Que va creciendo, ya lo vimos, pues de la deuda externa. Y los bancos pues se sienten nice, bien, buenos negocios, right times, ¿verdad? Buenos tiempos, colocando la deuda, pero esa deuda la tenemos que estar pagando. Repito, casi en el equivalente, fíjese usted, de 18 millones de dólares gringos por día, ¿verdad? Eso en unos 3 años es como que hemos financiado un plan Marshall, ¿verdad? Tendríamos que hacer unos números ahí. Muy bien, esto sería, digamos, un poco el pronóstico.
Algunas conclusiones para que me crean que ya voy a terminar rápidamente. Entonces, mire, uno de los problemas es la apertura indiscriminada. La apertura indiscriminada. Un país se abre donde puede tener posibilidad de competir. ¿Qué hacen los países más desarrollados? No compiten donde saben que van a perder. ¿Compite Estados Unidos en la agricultura? Por supuesto que no. Estados Unidos tiene un subsidio a la agricultura anual, el Farm Bill, aproximadamente de 931 mil millones de dólares. Entonces, fíjese usted que es, con la devaluación del peso, casi 3 veces el PIB de Colombia. Entonces, uno piensa en los productores de papa de donde es Nairoman, que se llama Convita. Entonces, ¿cómo puede competir con esa situación que está subsidiada? En Estados Unidos, creo que todos sabemos, en Montana hay agricultores a los cuales se les paga literalmente para que no produzcan. ¿Por qué? Porque si hay mayor oferta, esto es toda una clase de economía agrícola, a medida que hay más oferta, el precio se desploma. Por eso también tenemos que pedirle a Brasil, cuando tiene buenas cosechas de café, que tire la mitad de esa vaina, como dicen ustedes, al mar, porque si no, la gran masa flotante de café va a bajar el precio. El comercio es un factor de crecimiento, ¿verdad? 5 minutos ahorita, ya termino. Es un factor de crecimiento, pero sobre todo si tenemos valor agregado. Pero ¿cuáles son las rentas que mueven la economía de Colombia? Minería, petróleo y pues la venta de narcotráfico, ¿verdad? Porque hay una demanda. ¿Y por qué se produce? Porque hay una demanda norteamericana. En los pasados 10 años la demanda de coca en Estados Unidos aumentó 81%. Hágame el favor. Entonces sí, pues hay demanda, ¿verdad? Rápidamente, ¿qué factores tenemos para la competitividad? Hay 6 factores: estabilidad económica o macroeconómica, Estado de Derecho, instituciones incluyentes. Fíjese aquí, mire, esto es muy importante. Estabilidad política, preparación del recurso humano. ¿Por qué Singapur produce componentes de la Estación Espacial Internacional? Pues porque tiene ingenieros. Y yo lo digo con mucho cariño y respeto por Colombia, pero aquí ser ingeniero como que no da mucho prestigio. Siento que da prestigio ser abogado, ¿verdad? Abogado de las altas cortes, ¿verdad? Alto Consejo Superior de la Judicatura. Muchacho, eso me parece el virreinato de la Nueva Granada. De veras, es increíble, de veras, es una sociedad de la forma, ¿verdad? Siento yo, pero si quieren lo digo con mucho respeto y cariño, por supuesto. El déficit de la balanza de la cuenta corriente, tenemos déficit porque no podemos levantar mucho lo del turismo. Para financiar el déficit, entonces otra vez, fíjese que ahí se origina el problema de la deuda que tenemos. Es necesario pues una política comercial que se base en la demanda agregada interna. Lo que jalona el PIB, el responsable del crecimiento, no son tanto las exportaciones y las importaciones como negativas o exportaciones netas, sino básicamente el consumo interno. Entonces, en la medida que no tengamos demanda interna, vamos a tener dificultades. Bueno, existe ese déficit de la demanda interna. Y lo último es una tesis de un libro que se llama ¿Por qué fracasan las naciones? Y este libro es escrito por 2 profesores, Acemoglu y Robinson, y ellos dicen, los países funcionan porque tienen instituciones incluyentes, políticas y económicas. Pero los países que tienen instituciones extractivas, o sea, excluyentes, tienden a no ser funcionales. Entonces, eso sería uno de los grandes retos estructurales en esto. En lo demás, pues hay más o menos anécdotas, no quiere decir que no sean interesantes, pero yo creo que estos son problemas fundamentales, vitales. Más o menos está, yo sé que me pasé por ahí algo, pero no sé si puedan haber como un comentario o algo así. Aquí creo que había todavía una. Mire, muchas gracias. Muchas gracias.